Y sí, vuelven a sonar los tambores de la información. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias, cerrando la semana. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? En este gélido viernes de agosto y con bastante información para terminar la semana. Y un dato muy importante, información que surgió cuando se iba, digamos, el periodo de mayor actividad en este viernes, ya rumbo a la tardecita. La candidata Frente Amplista a la vicepresidencia, Carolina Cose, no votará a favor de la reforma constitucional sobre aspectos previsionales que se plebiscitará junto a las elecciones nacionales de octubre. Lo anunció esta tarde y argumentó que no se ha dado el consenso necesario dentro de su fuerza política para abordar temas tan relevantes. Textuales palabras. Mediante una carta publicada en su red social X, la candidata también señaló que adhiere a la declaración del Frente Amplio que otorga libertad de acción a sus sectores. Cose había firmado para habilitar el plebiscito antes de las elecciones internas y su precandidatura a la presidencia contó con el apoyo de sectores que impulsan la reforma constitucional y llaman a votar por sí. Además de este asunto político tan importante, hay otras cuestiones. Repasamos los titulares. La Iglesia Católica se ofreció a recibir información sobre el destino de personas detenidas desaparecidas a través de los párrocos y de los obispos, guardando el secreto acerca de su origen. El director de la Policlínica de ACE de San Luis, Canelones, cuñado de la candidata nacionalista a la vicepresidencia Valeria Ripoll, también fue denunciado por participar en conflicto vecinal. Un análisis de riesgo del Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo identifica 22 pasos a nivel con peligrosidad alta y muy alta en el departamento sobre el trazado de la vía del ferrocarril central. El Poder Ejecutivo apeló la sentencia que lo obligó nuevamente a entregar la información ambiental sobre el proyecto de hidrógeno verde en Paysandú, pero la justicia desestimó la apelación. Integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento recorrieron la unidad número 4, la cárcel de Santiago Vázquez, junto al comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petty. Continúan las reacciones políticas ante el escándalo que envuelve al expresidente argentino Alberto Fernández, al tiempo que la expresidenta Cristina Fernández dijo que los hechos demuestran los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Autoridades confirman que no hay personas sobrevivientes entre las 62 que viajaban en el vuelo interno de la empresa Boepaz Líneas Aéreas, que se dirigía a San Pablo, Brasil, y cayó en medio de un viñedo. Nos pueden ver en vivo a través de tvciudad.uy o por YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Y empezamos recorriendo el oeste de Montevideo. Aparece en el comienzo de nuestra edición de hoy Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, vamos a estar hablando de pobreza infantil, sobre todo por lo que fue este informe que presentó UNICEF hace unos días y que da cuenta de que 1 de cada 5 niñas y niños son pobres en nuestro país y que además la franja de hasta 6 años duplica la de la pobreza en general porque es de un 20%. Así que vamos a estar hablando con personas que viven acá en el asentamiento Nuevo Comienzo. Nuevo comienzo al cordón. Ahora agenda de la salud con Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches para ustedes, para todos y todas. Luego de 5 años de trabajo, distintas organizaciones, en particular la Fundación Diabetes, logró finalmente la firma del Ministerio de Salud Pública y también del presidente de la calle Pou para reglamentar la ley de diabetes y otras enfermedades no transmisibles. En algunos minutos vamos a estar conversando con la presidenta de la Fundación para ver, bueno, qué implica justamente para la población con diabetes estos avances en materia de normativa. La violencia sexual también está en la agenda de hoy. Julieta Núñez Tomás, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas noches. Así es, hoy 9 de agosto es el Día Regional en solidaridad con las víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales. Nos encontramos en el Palacio Legislativo. Aquí un proyecto, un colectivo que se llama ICOBE, que significa en guaraní sobrevivir, se está reuniendo para expresar sus preocupaciones en cuanto a violencia sexual, con el objetivo de prevenir, reparar y tener justicia. Este colectivo de
personas que fueron víctimas y sobrevivientes también de la violencia sexual y personas aliadas hacen un conversatorio y discuten las cifras preocupantes sobre violencia sexual, también con senadoras de la República Nacional e incluso la vicepresidenta del Uruguay, Beatriz Argimón. A las 20 horas, además, realizarán una concentración aquí a la salida del Palacio Legislativo por la puerta de General Flores, justamente manifestando, leyendo una proclama y con actividades artísticas vinculadas a este día. Otro adelanto del ámbito legislativo, integrantes de la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento realizaron una recorrida por la Unidad 4 de Santiago Vázquez, el ex Comcar, y opinaron sobre la situación de las cárceles. 3 de cada 10 personas privadas de la libertad están alojadas en este establecimiento carcelario, que ha registrado un aumento del 19% de las personas reclusas si comparamos el primer semestre del pasado año con el primer semestre de este año. Nefasto, realmente nefasto. Nos dejan un sistema totalmente reventado. Aumentó el hacinamiento, aumenta la violencia, la conflictividad, cae el gasto con aumento de la población. Tema político del día bastante reciente. La candidata Frente Amplista a la vicepresidencia de la República, Carolina Cose, anunció que no votará a favor del plebiscito que propone una reforma previsional o constitucional vinculada a temas previsionales y que se desarrollará en simultáneo con las elecciones de octubre. Cose había firmado para habilitar la consulta popular antes de las elecciones internas y su precandidatura a la presidencia contó con el apoyo de los sectores del Frente Amplio que impulsan esta reforma constitucional. La candidata a la vicepresidencia Frente Amplista, Carolina Cose, publicó una carta donde explica su posición sobre el plebiscito de reforma de la seguridad social. Comienza expresando su convicción de que la ley vigente que reformó la seguridad social debe ser cambiada y destaca que el gobierno ha tomado decisiones contrarias a los intereses de la sociedad haciendo uso de su mayoría parlamentaria. Cose señala que existe una sintonía conceptual entre la propuesta a plebiscitar y el programa del Frente Amplio y enumera las propuestas de la fuerza política que van en ese sentido: la jubilación a los 60 años, el ahorro no lucrativo y la ampliación de la cobertura de la seguridad social. La candidata firmó para habilitar el plebiscito en diciembre de 2023 y su precandidatura a la presidencia contó con los apoyos de los sectores frente amplistas que hoy día impulsan la votación de la reforma. Sobre ello, Cose señala que firmó para que el pueblo decida, pero que los objetivos de la propuesta requieren cierto consenso político y social para ser alcanzados exitosamente. Explica, la propuesta actual no ha logrado hasta ahora concitar los consensos colectivos que son, a mi modo de ver, el marco al que debemos aspirar en temas de tal relevancia. Por eso, y en estas condiciones, manifiesto que no voy a votar la papeleta propuesta. Bien, cambiamos de tema y lo vimos recién en el adelanto. El presidente de la Comisión Parlamentaria de Seguimiento Carcelario, el senador nacionalista Carlos Camí, encabezó una delegación que realizó una recorrida por la unidad número 4 de Santiago Vázquez, el ex Comcar, cuya población aumentó un 19%. Camí dijo que en, todo el sistema carcelario, en el último, corte que se hizo, el último relevamiento del que se tienen datos, bajó un total de 150 personas, ¿no? Que es una mínima disminución, pero que hay 3 de cada 10 personas recluidas en Uruguay que están en el ex Comcar. 3 de cada 10 personas privadas de la libertad están alojadas en este establecimiento carcelario, que ha registrado un aumento del 19% de las personas reclusas si comparamos el primer semestre del pasado año con el primer semestre de este año, en el marco de una disminución en la población global carcelaria del país. Es decir, hoy hay 15.934 personas privadas de la libertad, 150 aproximadamente han disminuido, menos que el primer semestre del año pasado. Sin embargo, en esta unidad penitenciaria ha aumentado un 19%. Algunos de los problemas que presenta el lugar son de alimentación. Para ello, dijo Camí, el Ministerio del Interior destinó 3,5 millones de pesos. Recordó además algunos de los avances que ha tenido el sistema carcelario impulsados por el exministro Jorge Larrañaga.
el impulso del plan de dignidad carcelaria, aspectos que han mejorado. Por ejemplo, hoy vamos a estar mirando el primer centro de preegreso que se inauguró precisamente el 12 de mayo del 2021, 8 o 10 días antes que falleciera el exministro Larrañaga. Yo lo acompañé y ahí funciona con el MIDES por primera vez una instancia de preegreso que es muy importante. La diputada Frente Amplista Betiana Díaz también forma parte de la comisión que realizó esta recorrida y dijo que el analfabetismo y las adicciones, que están muy presentes en las cárceles, hacen muy difícil que haya perspectivas de rehabilitación. Y para Díaz, la situación carcelaria es uno de los problemas más grandes que va a heredar el próximo gobierno. Nefasto, realmente nefasto. Nos dejan un sistema totalmente reventado. Aumentó el hacinamiento, aumenta la violencia, la conflictividad, cae el gasto con aumento de la población. No hay trato, no hay programas de tratamiento, se bajaron convenios con organizaciones sociales que realmente cumplen un rol muy importante adentro de la cárcel. Se está obstaculizando el control, por decirlo de alguna manera, de aquellas organizaciones de derechos humanos que vienen a, de alguna forma, auditar cómo está trabajando y funcionando el sistema. Así que, vuelvo a decir, es uno de los grandes problemas que va a heredar la próxima administración, sea de quien sea. La diputada Frente Amplista se refirió además a los problemas de salud mental que enfrentan los efectivos policiales que allí trabajan y la poca respuesta que les brinda el Ministerio del Interior. Tema vinculado, una delegación que representa al personal operador penitenciario solicitó que su tarea laboral sea declarada insalubre. Claro, esa petición se hizo en 2022 ante la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre, que depende del Ministerio de Salud Pública, y quienes hicieron la petición advierten que la respuesta está demorada. Solicitamos mediante este organismo que estemos bajo el amparo de la protección de la ley y que se reduzca la jornada laboral a 6 horas para todos los trabajadores. Y lo raro es que todavía no han ingresado a las cárceles a inspeccionar, que es la última etapa que les queda para declarar o no el trabajo carcelario como insalubre. Y eso es algo que venimos a denunciar y para que la Comisión de Trabajo, que tiene el deber de interiorizarse de estos temas, pida explicaciones a la Comisión Honoraria de por qué todavía no ha fallado, y al Ministerio de Trabajo también por qué no ha actuado de oficio para proteger los derechos de los trabajadores que trabajamos en pésimas condiciones de trabajo. De aprobarse la iniciativa de declarar las labores en cárceles como trabajo insalubre, beneficiaría a un total de 8.000 funcionarios, divididos entre 7.000 policías y aproximadamente 1.000 operadores penitenciarios. Otro tema, aunque vinculado, el sociólogo Gabriel Tenenbaum manifestó que un estudio reciente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República establece que los contextos de violencia aumentan la probabilidad de que las y los adolescentes sean asesinados cerca de sus hogares o zonas de referencia. Frente a los casos recientes de un niño y un adolescente que fueron baleados, el adolescente además resultó fallecido, Tenenbaum dijo que es importante convertir los espacios comunitarios en lugares seguros. Cuando haces foco en adolescentes, aumenta mucho la probabilidad, sobre todo de verte de alguna manera asesinado cerca de tu casa. Las muertes de adolescentes en marco de homicidios ocurren muy cerca de sus hogares, ocurren en los segmentos espaciales de su comunidad, lo cual a priori es como contraintuitivo porque tu hogar, tu comunidad, tu territorio es como un lugar de pertenencia, ¿no? De protección, de sentirte resguardado, y eso no lo demuestran los datos, ¿no? Tenemos mediciones sobre el lugar donde vivís, el lugar donde ocurrió la muerte de la propia persona o donde ocurren otras muertes, en el marco de homicidios siempre ese tipo de muertes que hablamos, y es muy cercana, ¿no? Y bueno, eso dispara muchas cosas, porque fíjate que muchas veces pensamos en políticas sociales o programas con base en lo comunitario, en lo familiar, ¿no? Y en el hogar, y a veces no son lugares seguros. O sea, primero hay que convertirlos en lugares seguros para que después puedan brindar lo que la política quiere que eso llegue a realizar.
Bien, y el arzobispo de Montevideo y cardenal Daniel Sturla aseguró que la Iglesia Católica buscará aportar información útil para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. También dijo que desde esa institución ya se ha aportado en otras ocasiones información a la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. En muchos casos la persona va y habla con el sacerdote. No quiere decir que sea confesión, es decir y confiar en la confidencialidad del sacerdote. Es una cuestión anónima, el sacerdote puede anotar los datos que le brindan y la idea es que los vuelque al obispo para unificar un poco el contacto después con familiares o derechos humanos. Y otros casos es que las personas, porque eso ya pasó hace unos años, personas que dejaban alguna carta, incluso yo recuerdo alguna con algún dibujo que indicaba algún lugar, bueno, todo ese material fue enviado. ¿Fueron muchos? No, pero no recuerdo ahora la cantidad. Yo tenía contacto ahí con Javier Tassino, que es de Familiares de Desaparecidos, y le arrimé a él algunos datos que él después volcaba en el grupo de familiares. A mí personalmente, sí, hace un tiempo una persona se me acercó, pero bueno, estamos intentando entablar contacto. Presenta Estaciones ANCAP, eso que nos mueve, siempre cerca de vos. El Poder Ejecutivo finalmente reglamentó la ley de diabetes y otras enfermedades no transmisibles. Martín Duarte nos hizo el adelanto y ahora el desarrollo del móvil. Adelante, Martín. Así es, Natalia, una ley que ya tiene un recorrido. Hace 10 años aproximadamente fue aprobado en el Parlamento, hace 5, desde el 2019, que estaba justamente en poder del Poder Ejecutivo para reglamentar y bueno, que viene a sustituir una ley del año 1972 que presenta muchos cambios. Estamos para ampliar este tema con la presidenta de la Fundación Diabetes del Uruguay, Giselle Monsegui. Bueno, un gran paso, Giselle, a propósito de la reglamentación y también de la inclusión, porque bueno, había aspectos discriminatorios de la ley anterior que vienen a ser sustituidos por esta. En la jornada de hoy tuvieron una reunión con la ministra donde bueno, se les comunicó oficialmente qué avances presenta esta reglamentación justamente para las personas con diabetes. Bueno, es muy importante en lo que refiere a los derechos de las personas con diabetes, el hecho de eliminar la discriminación de esta población por solo el hecho de tener diabetes. Entonces, el eliminar la discriminación, el poder asegurar, el realizar el tratamiento en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, en el educativo y en el deportivo, o sea, que la persona pueda hacer su tratamiento en horario de trabajo y que no hay ningún impedimento, porque realmente es su derecho. Entonces, asegurar esos derechos es muy importante. El hecho de promover lo que es la educación en diabetes, la prevención, el diagnóstico precoz, todo eso está incluido en esta ley que se termina reglamentando. Y algo muy importante también, la conformación de una comisión honoraria de enfermedades no transmisibles, o sea, un ámbito de discusión desde los organismos, digamos, del Estado y bueno, y esperamos también que desde la sociedad civil poder estar participando, bueno, para sobre la mesa ir discutiendo y avanzando en lo que resta, ¿no? Que es un poco también lo que es calidad del tratamiento. Tú hacías referencia y hacíamos foco en la discriminación y por ahí en la falta de inclusión en algunos aspectos. Mencionabas el deporte, algunos trabajos que si bien la reglamentación anterior era difusa a propósito de ese tema, en la práctica ustedes recibían muchas denuncias a propósito de cómo por ahí faltaba compromiso de algunos ámbitos laborales, deportivos, clubes a la hora de amparar, si se quiere, las personas con diabetes. Sí, lamentablemente hemos tenido situaciones en personas jóvenes que están en su trabajo y de repente con una función de cajera de un supermercado y que no la dejan, digamos, poder hacerse los controles o de repente si tiene que comer. Entonces han habido situaciones en que son discriminadas. También la ley, bueno, decía que la persona no podía hacer la carrera militar, ni bomberos, ni aviación. Y entonces hemos tenido situaciones de jóvenes que querían hacer esa carrera y por tener diabetes no lo pudieron hacer, afectándoles emocionalmente muy fuertemente, obviamente, porque por esta condición de vida que nadie eligió, no pueden hacer lo que es su vocación. En lo que es en los centros educativos hemos tenido situaciones
Afortunadamente, bueno, con esta ley, a pesar de no estar reglamentados, hemos hecho valer el derecho de los chicos que puedan hacer el tratamiento en los centros educativos. Bueno, pero ahora con la ley reglamentada es otro respaldo también, que tengan espacios para poderse hacer los controles, para poderse inyectar, eventualmente para poder ir más veces al baño si lo necesitan o hacer alguna colación. ¿Tiene algún impacto en el acceso también a tratamientos, a productos? Lo pregunto desde el punto de vista económico, que también es una de las dificultades a la hora de llevar un tratamiento al día, ¿no? Lamentablemente no, esta ley no implica ningún cambio en lo que es insumos de medicamentos. Eso se sacó cuando se hizo este texto de ley que se terminó votando en el 2019. No hay impacto, digamos, en lo que es el tratamiento en sí, la calidad del tratamiento. El mayor impacto es justamente en el tema de derechos de las personas con diabetes, pero no así en lo que es la calidad del tratamiento. Te agradecemos mucho estos minutos. La presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay, bueno, hablando de lo que es esta reglamentación, el pasado 5 de agosto se firmó justamente por parte del presidente y bueno, ya empieza a regir en todo el país. Presentó Estaciones ANCAP, eso que nos mueve, siempre cerca de vos. Gracias Martín y equipo. Cambiamos de tema. Vamos a compartir una información publicada hoy por el semanario Brecha que establece que el director de la Policlínica de ACE en San Luis, departamento de Canelones, fue denunciado por su participación en el conflicto vecinal denunciado, del que dimos cuenta hace poco, por, digamos, la participación en esa situación de la candidata nacionalista a la vicepresidencia de la República, Valeria Ripoll. El jerarca se llama Matías Ruiz, es cuñado de Ripoll y fue designado hace 2 meses para ocupar su actual cargo en ACE. El 11 de junio de 2024, la Administración de los Servicios de Salud del Estado inauguró un nuevo local para su Policlínica de San Luis Canelones. Allí estuvieron presentes el actual presidente de ACE, Marcelo Sosa, el anterior, Leonardo Cipriani, y otros jerarcas de la institución. Como director de la Policlínica fue presentado Matías Ruiz, un licenciado en enfermería que, según las averiguaciones del semanario, no tenía vínculo laboral anterior con ACE. Solamente había realizado allí el internado de enfermería entre octubre de 2021 y marzo de 2022, de acuerdo a una resolución de la propia ACE. El dato permite inferir que se recibió hace apenas 2 años. Ruiz es cuñado de Ripoll y, según publica Brecha, optó por no hacer declaraciones sobre los motivos de su designación este jueves cuando fue contactado por el semanario vía telefónica en la Policlínica de San Luis. Va a haber un responsable, Ruiz, que está por acá, allí está Ruiz, así que bueno, bienvenido al equipo. Y bueno, trabajar y seguir trabajando. Otro asunto, la nueva directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Florida, Soledad López, durante el discurso de Asunción dijo que se debe defender con el alma al Partido Nacional y apoyar al candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado, a quien definió como futuro presidente. Estos dichos fueron cuestionados por ese contenido político en una actividad oficial de asunción de un cargo en la Intendencia de Florida, por lo que habló del tema el intendente de Florida, Guillermo López, quien pensó o expresó que no hay que ver mala intención detrás de esos dichos, sino inexperiencia. Yo creo que a todo esto lo que tenemos que defender, y con el alma, es al Partido Nacional. Tenemos que ir por ese segundo piso de transformaciones con ese futuro presidente que tenemos, Álvaro Delgado, con Valeria Ripoll, y es por eso que decidimos dar este paso, que lo hablamos muchísimo con nuestra gente, Encuentro Renovador. El intendente de Florida, Guillermo López, aseguró que no hubo mala intención y adujo falta de experiencia. Al estar en esta institución, bueno, habrá que con Soledad decirle que no es un ámbito político partidario y es parte de también capaz que la inexperiencia, pero yo voy a apelar a lo que conozco a Soledad y es desde esa falta a lo mejor de criterio en el sentido de la experiencia, pero no con ninguna mala intención más que Soledad, me permito interpretar por ti la palabra. Según supo MBD Noticias, el hecho causó molestia en varios ediles de la oposición.
Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Vamos ahora al contacto con Diego Martini, que nos va a hablar de pobreza infantil y estos datos preocupantes. Adelante, Diego. Bien, así es, compañeros, lo adelantaba ayer o lo profundizaba, mejor dicho, nuestra compañera Julieta Núñez Tomás en este informe a raíz de los datos que fueron presentados por un informe de UNICEF, que, digamos, son datos que obviamente mantienen la línea de los datos que da el propio INE. Y en esto, la pobreza infantil, las franjas de los niños, niñas y adolescentes, es la más preocupante. Y además, como decía ayer Julieta, es la más injusta, porque no es que haya niños y niñas pobres, sino que dependen de los ingresos que se generan en el hogar. Esa es una de las formas que tiene de medirse la pobreza. Y ese informe, además de dar cifras que son muy preocupantes, donde hay unos 150.000 niños, niñas y adolescentes en la franja de pobreza, es decir, 1 de cada 5 niños y niñas de nuestro país son pobres, también da cuenta de que los hogares en donde viven estos niños y niñas, los adultos referentes o quienes viven con ellos trabajan, pero los ingresos son muy bajos y por eso no dan para cumplir muchas de las necesidades básicas. También el informe da cuenta de algunas recomendaciones que hay y de que la situación es aún peor para niños o niñas que viven en situaciones de contexto crítico, como lo son asentamientos. Y vamos a hablar de eso con dos vecinos y vecinas de acá del asentamiento Nuevo Comienzo, un asentamiento que ya está instalado hace unos cuantos años. Estamos en una de las casas, la casa de Fabiana, que amablemente nos abrió la puerta. Fabiana, gracias por recibirnos. Estamos haciendo la cuenta ahora aproximadamente y hay arriba de 200 niños y niñas que viven acá, ¿no? ¿Cómo es para los niños y las niñas, bueno, vivir y nacer en estas condiciones que, como decíamos, estamos acá en tu casa, vos trabajás, no es que no trabajes, pero los ingresos a veces no dan? Hola, buenas noches. Sí, estamos diciendo que tenemos alrededor de 200 niños, más o menos, no hemos calculado bien, pero sí, yo trabajo, pero la gente también acá en el barrio trabaja, pero no da. Aparte de tener el MIDES, de tener las asignaciones familiares, yo, por ejemplo, que tengo el merendero también, todos los días tengo alrededor entre 10, 12 familias que mandan a pedir insumos para poder cocinar. Gerardo, antes de arrancar la nota y te doy la bienvenida, me mostrabas una serie de apuntes que vos tenías. Bueno, vos en tu casa, a diferencia de Fabiana, vivís con tus hijos, que son 3, que son chicos. Me contaban que había otra familia que tiene 9 niños en una casa. Vos tenías en unos apuntes algunas ideas y soluciones que además has ido leyendo y preparando. Sí, hola, buenas noches y bueno, gracias por la invitación. Sí, en realidad es parte de lo que uno está en el día a día, ¿no? De intentar también ser parte de esto, de buscar información, de encontrarle la vuelta, ¿no? Como vecino más que nada y nada. Uno la vive el día a día y es real, sí, que aunque trabaje uno o a veces podemos trabajar los dos, en mi caso por suerte trabajamos los dos, pero tampoco te da, son 3 gurisas adentro del rancho y no da a veces tampoco. Y es una realidad que no todos la vivimos. Acá hay muchas familias, muchos padres, madres, jefas de familia que no tienen una entrada y dependen de la olla, del merendero y bueno, de las prestaciones sociales, ¿no? Bien, vos en ese documento que hacías, una de las cosas que además señalaba también el informe de UNICEF tiene que ver con transferencias, las transferencias monetarias que deberían subir ese costo. Sí. A ver, sabemos que hay mucha contrariedad con esto de darle plata a la gente y no buscarle otra solución, ¿no? Una herramienta, pero es real, cuando los gobiernos no nos generan las herramientas laborales para que suban los sueldos también y podamos trabajar todos, es real sí que tienen que subir las transferencias, tiene que haber otro tipo de ayudas. Bueno, en este pequeño informe que te mostraba es parte de todo, de buscarle la solución con los datos que uno lee todos los días, ¿no? ¿Qué pasa con la educación, con la escolarización? Los niños y las niñas acá pueden ir todos los días a la escuela, no pueden. Acá no creo que hay una línea sola de ómnibus, la escuela queda más lejos, cuando llueve se inunda todo. Bueno, vos fuiste testigo de que cuando llueve acá es imposible salir y entrar y a veces pasa, ¿no? que los gurises no pueden. Bueno, nomás hoy, por ejemplo, con lo que llovió, mi hija más grande que va a la UTU no pudo ir a la UTU por el mismo problema, ¿no? Está todo embarrado, no se puede salir, no se puede caminar.
Y es una realidad de este asentamiento y seguramente de muchos más, ¿no? que están en la misma situación que nosotros en el tema de las calles y bueno, la forma de vivienda que tenemos, ¿no? Les agradezco a los dos y a Fabiana sobre todo por dejarnos entrar a su casa. No, los agradecidos somos siempre nosotros. Volvemos a estudios, compañeros, desde acá de nuevo comienzo y como decíamos en ese informe hay 150.000 niños, niñas y adolescentes que están en la línea de la pobreza, 1 de cada 5 y la franja de hasta 6 años duplica al resto, incluso a la de la población mayor porque llega a un 20% de pobreza cuando que está arriba de los 65 años está cerca de un 3%, o sea que es una situación preocupante, angustiante que se viene dando. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Otro asunto. Un artículo de Brecha informa que el diplomático Carlos Mata, que representa a Uruguay ante la ONU y otros organismos en Ginebra, Suiza, gana $21.000 por mes. Mata es funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y una de las personas señaladas por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de documentos sobre el trámite del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marcet. Mata fue designado para su actual cargo el 28 de diciembre pasado, cuando ya hacía más de un mes que Omar Paganini estaba al frente de la Cancillería. Sin embargo, su preponderancia fue aún mayor durante la gestión de su antecesor, Francisco Bustillo, de quien fue personal de confianza. El nombre de Mata fue mencionado por Bustillo en la conversación telefónica en la que le sugirió a la ex subsecretaria Carolina H. que extraviara su celular para que se perdieran las evidencias de un previo diálogo con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, que dejaba en claro que en el gobierno se conocía la peligrosidad de Marcet antes de darle el pasaporte. Por teléfono, Bustillo le dijo a H. que hablaría con Mata para que éste influyera sobre la funcionaria a cargo de la investigación administrativa que la Cancillería abrió para determinar responsabilidades sobre el otorgamiento del pasaporte. Además, Brecha recuerda que Mata fue el funcionario que llevó a la torre ejecutiva el acta notarial que certificaba la existencia del chat entre H. y Maciel y que habría sido destruida por el ex asesor presidencial Roberto Lafluf. Lafluf, Maciel, Bustillo y el actual senador nacionalista Luis Alberto Heber, entonces ministro del Interior, renunciaron a sus cargos tras la divulgación de la llamada telefónica y el chat en noviembre pasado, divulgación promovida por H., quien había renunciado previamente y que desencadenó una segunda investigación penal vinculada al pasaporte, pero específicamente orientada a determinar si hubo ocultamiento y destrucción de documentos probatorios. En su nota, Brecha informa que desde mayo no se concretan citaciones por dicha causa, que está a cargo del fiscal Alejandro Machado. Si las elecciones fueran el próximo domingo, el Frente Amplio tendría 46,1% de los votos según la última encuesta de la consultora Nómade, lo que representa un aumento de 5 puntos porcentuales de la fuerza política en comparación con la encuesta de la misma consultora previa a las elecciones internas. Le seguiría el Partido Nacional con 25,3% de los votos, lo que representa 7 puntos porcentuales menos que en la encuesta de Nómade hecha antes de las internas. La consultora Nómade presentó los primeros datos sobre intención de voto después de las elecciones internas del pasado 30 de junio. Se consultó a la población a qué partido político votaría si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo. El Frente Amplio sería el partido más votado, con el 46,1% de las preferencias, seguido por el Partido Nacional con el 25,3% y el Partido Colorado con el 9,7%. Cabildo Abierto obtendría el 1,3% de los votos, otros partidos el 2,6% y un 14% indicó que no sabe o prefiere no responder. La consultora señaló que estos resultados, en comparación con los de su última medición previa a las elecciones internas, muestran un decrecimiento de la intención de voto del Partido Nacional, que bajó 7 puntos, y el crecimiento del Frente Amplio, que subió casi 5 puntos. Nómade consultó además si la población cambió su intención de voto tras las elecciones internas y la definición de las fórmulas presidenciales. El 11,7% de las personas encuestadas manifestó haber cambiado sus preferencias. Dentro de ese 11,7%, casi la mitad señaló que votaba al Partido Nacional y ahora no lo votará. El 14,9% dijo que votaba al Frente Amplio y ya no lo hará. El 5% dijo votar al Partido Colorado y no lo votará. El 7,5% manifiesta que prefería otro partido y ya no lo votará.
Ante un escenario hipotético de elecciones nacionales de segunda vuelta, donde las fórmulas de Yamandu Orsi, Carolina Cose y Álvaro Delgado Valeria Ripoll compitan por alcanzar el gobierno, la fórmula del Frente Amplio triunfaría con el apoyo de más de la mitad de la población, el 51,5%. La fórmula nacionalista obtendría el 34,2% de los apoyos, mientras que el 14,3% no sabe o prefiere no responder, votaría en blanco o anulado. Esta encuesta fue realizada entre el 29 de julio y el 4 de agosto a 1.730 personas de todo el país a través de encuestas online. Vamos ahora a hablar de violencia sexual desde la perspectiva de los derechos humanos. Por eso el contacto con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que está en una actividad sobre este tema en el Parlamento. Así es, Nati, como les decía, hoy es el Día Regional en solidaridad con las víctimas y sobrevivientes de las violencias sexuales y estamos con la psicóloga Victoria Marichal, que es integrante de este proyecto ICOBE, y nos va a contar con qué objetivo conformaron este colectivo que la integran víctimas, sobrevivientes y personas aliadas a esta temática. Así es, ICOBE es una palabra guaraní que significa sobrevivir, porque el núcleo del colectivo somos víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, además de aliadas sensibles a la temática, que buscamos accionar y militar en 3 grandes ejes, que son la prevención, la justicia y la reparación de la violencia sexual en Uruguay, y estamos aliadas también con otras organizaciones a nivel regional, como Valientes Latinoamérica, que es la pata latinoamericana de un movimiento global que se llama Be Brave. Y Victoria, comentame, hablabas de 3 ejes. Uno es la reparación y muchas veces los otros 2, bueno, los entendemos un poco más porque estamos acostumbradas a escucharlo. ¿Qué sucede con la violencia sexual y la reparación puntualmente? ¿Qué es reparación cuando hablamos de violencia sexual? Bueno, creo que primero es entender que la reparación para cada víctima sobreviviente se puede ver de una manera diferente. No hay un libro ni una receta de cómo es la reparación, pero sí tiene que ver con cómo de alguna manera procesamos lo que vivimos y en qué lugar nos sentimos hoy en día en relación a ese hecho. Por eso cuando hablamos de víctimas y sobrevivientes, porque hay personas que podemos nombrarnos como sobrevivientes entendiendo que logramos reparar esa experiencia y hay personas que aún no pueden nombrarse de esa manera porque todavía no tenemos las garantías ni sociales ni estatales para alcanzar la reparación. Eso implica la salud mental, el acceso a tratamientos de salud mental, eso implica que las personas que atienden estas situaciones, ya sea en el sistema judicial, ya sea los profesionales de la salud, tengan una perspectiva y un abordaje sensible al trauma, entendiendo específicamente las consecuencias que aparecen en las personas que hemos pasado por situaciones traumáticas. Y tiene que ver con la restitución de derechos, en realidad, ¿no? Una reparación digna tiene que ver con, de alguna manera, poder devolverle a estas personas los derechos humanos que fueron vulnerados al momento de la agresión sexual, del delito sexual o de la situación de violencia sexual que hayan vivido. Y hay en este momento un proyecto de ley que tiene que ver con la violencia sexual, es la imprescriptibilidad de estos delitos. ¿Qué opinión tienen desde el colectivo con respecto a esto? Bueno, hoy estamos acá en el Palacio Legislativo con la sala llena, que la verdad es un orgullo que el foco de este conversatorio, además de hablar de los impactos de la violencia sexual en Uruguay y la realidad uruguaya de la violencia sexual, tiene que ver con defender este proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Y sobre todo la idea central tiene que ver con el derecho al tiempo. Las personas pueden demorar 20, 30, 40 años en recordar, pueden demorar en enunciar, pueden demorar en tener las garantías para poder poner en palabras lo que vivieron en la infancia y en la adolescencia. Por eso entendemos que parte de la reparación es que si queremos buscar justicia, podamos hacerlo en el momento que podamos hacerlo, sin importar el tiempo que haya ocurrido. Y esto no tiene una mirada punitivista, no estamos buscando ni más penas, ni más cárcel, estamos buscando que la persona pueda ir y pueda devolverla al sistema y decir, esto no es mío, esto que me pasó fue un delito y así como otros delitos yo puedo ir a denunciarlos, un delito de violencia sexual también. Y por las características específicas que tiene la violencia sexual a infancias y adolescencias, entendemos que estos delitos no pueden prescribir. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias. Bueno, este colectivo está abierto para todas las personas víctimas y sobrevivientes que se quieran acercar. En esta instancia en particular, los relatos vinculados a las vivencias de violencia sexual son muy fuertes y justamente es lo que generan un peso que no solamente se demuestra en números, sino también en experiencias para generar conciencia sobre esta problemática.
Gracias, Julieta y equipo. Cambiamos de tema. Les contamos que la justicia desestimó una apelación del Poder Ejecutivo sobre una sentencia que lo obligó nuevamente a entregar información ambiental sobre el proyecto de hidrógeno verde a desarrollarse en el departamento de Paysandú. Por este motivo, el gobierno, que había presentado un documento con más de la mitad del contenido tachado, deberá proporcionar ahora la información completa. En la apelación a la que accedió MB Noticias, el Poder Ejecutivo sostuvo que ya cumplió con la sentencia judicial al entregar el documento sobre el proyecto de la empresa GIF, alegando que el contenido tachado no es del orden de lo ambiental. El plazo para presentar la información vencerá el 15 de agosto. El documento que se firmó el 28 de febrero, que nosotros lo comenzamos a pedir el 5 de marzo, ya estamos cumpliendo más de 5 meses esperando tener acceso al mismo. Se sigue chicaneando. O sea, primero se nos llevó los 20 primeros días que marca la ley, después se nos llevó a 40, finalmente se nos dijo que era confidencial, iniciamos las acciones judiciales, el juez condenó al Estado a presentar la documentación, el Estado presentó una documentación que no era la que estaba condenado a presentar, el juez los intima ahora con un plazo de 10 días que termina la próxima semana para que entreguen la documentación y ayer presentan un recurso que por supuesto fue denegado totalmente por la justicia, porque lo que ellos tienen que hacer es cumplir con lo que el Poder Judicial manda. El Poder Ejecutivo, en este caso, tiene que cumplir lo que ordena el Poder Judicial. La división de poderes se tiene que cumplir totalmente, porque si queremos ser una república, tenemos que tener los 3 poderes en condiciones. Y como he dicho muchas veces, lamentablemente el Poder Legislativo no se mete en esto. Bien, cambiamos de asunto. Un análisis de riesgo del Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo, presentado en la Junta Departamental y que publicó El Observador, identifica 22 pasos a nivel con peligrosidad alta y muy alta en el departamento sobre el trazado de la vía del ferrocarril central. Habló de esto Mariano Pouso, que es el presidente del sindicato ferroviario, y dijo que debieron construirse infraestructuras que evitaran esta situación que a su entender genera riesgos. La peligrosidad del paso de nivel se determina por una fórmula matemática, no es un criterio subjetivo, es objetivo, tiene que ver con la geometría del lugar, la visión. En las zonas urbanas densamente pobladas, la máxima medida de protección que hay es la barrera ya sea automática o con un guardabarrera, y a veces, muchas veces eso no es suficiente, ¿no? Entonces, en una zona muy densamente poblada, los pasos tienen que ser a desnivel. Los pasos a desnivel significa que el tren, en ese caso, no coincide nunca ni con los vehículos ni con las personas, ¿no? Porque también puede haber zonas donde no sea paso a desnivel para vehículos, sino para peatones. Entonces la situación es preocupante, ¿no? ¿Qué pasa? Hacer un paso a desnivel tiene un costo muy superior que instalar una barrera. La barrera es la máxima protección, ¿no? Ahora, si el tren es muy largo y en la zona hay mucho tráfico, tanto de personas como de vehículos, y se pasa determinado tiempo, vivimos en una sociedad donde no hay paciencia ninguna. La gente se empieza a tirar y ahí es donde se producen los accidentes. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. El escándalo en torno a la figura del expresidente argentino Alberto Fernández sigue increyendo, además de las condenas que ha recibido desde el punto de vista social por la violencia física, sobre todo, que es lo más importante, que ha ejercido sobre su ex esposa Fabiola Yáñez, es lo que ha generado reacciones de todo tipo, tanto desde el gobierno argentino, naturalmente, que está haciendo además un uso político de la situación, como de la propia oposición y de la propia Cristina Fernández, quien fustigó duramente al expresidente Alberto Fernández a través de las redes sociales y además dijo que no fue un buen presidente. Como si todo esto fuera poco, aparecieron otros videos que han complicado aún más las cosas. La expresidenta argentina Cristina Fernández condenó este viernes al exmandatario en medio de la conmoción política que ha provocado la denuncia en su contra por violencia de género. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos, afirmó la ex vicepresidenta en un mensaje en las redes sociales.
También advirtió que Fernández no fue un buen presidente y que las fotos en las que la ex primera dama Fabiola Yáñez aparece golpeada no solo demuestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Previamente, el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, había denostado la difusión de videos privados que Fernández grabó en la residencia oficial cuando gobernaba el país, en particular los videos que comenzaron a difundirse este jueves y que datan del 2020, cuando el exmandatario grabó a la periodista Tamara Pettinato mientras bebían cervezas, coqueteaban y se confesaban su amor en el despacho presidencial. La oposición del gobierno se sumó al intenso debate social que protagoniza Fernández, un político de 64 años que enfrenta la peor crisis de su carrera política, con un repudio unánime entre el oficialismo, la oposición y la sociedad en general. Las autoridades aéreas brasileñas confirmaron hoy que no hay sobrevivientes en el accidente de la aerolínea Foepaz en Brasil, en un vuelo interno, en un aparato, un ATR-72, que se dirigía al aeropuerto de Guarulhos con 4 tripulantes y 58 pasajeros. Cayó en un viñedo, no hubo sobrevivientes y afortunadamente no se dieron casos de muertes en tierra, porque la zona donde cayó el avión es una zona algo habitada y que naturalmente podría haber generado también un mayor número de víctimas. Los 58 pasajeros y 4 tripulantes que viajaban en un avión hasta que se estrellaron en la ciudad de Viñedo en el interior del estado de San Pablo no sobrevivieron, según confirmó el propio presidente brasileño Lula da Silva en un pronunciamiento tras el cual pidió un minuto de silencio. Mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil lamentó profundamente lo ocurrido con la aeronave de la aerolínea Foepaz, ofreció solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas en un comunicado en el que indicó que ya adoptó las medidas necesarias para investigar la situación de la aeronave y las causas del accidente. El siniestro se produjo en una zona de viviendas de la municipalidad de Viñedo, donde la nave se estrelló contra el condominio residencial Recanto Florido, aunque el secretario de Seguridad, Osmir Aparecido Cruz, informó que en principio no se registran víctimas externas al avión. Fuentes del aeropuerto de San Pablo y de la aerolínea explicaron que se trata de un avión bimotor de modelo ATR-72-500 que viajaba desde la ciudad de Cascabel a Guarulhos con 58 pasajeros y 4 tripulantes, mientras los videos publicados en redes sociales muestran a la aeronave dando vueltas sobre sí misma antes de desplomarse. Volvemos a hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no ha dejado de estar presente, que no ha dejado de existir, y mientras Rusia continúa machacando el este de Ucrania y domina ya una quinta parte del territorio ucraniano, un hecho sorprendente para muchos se ha empezado a dar desde el martes, cuando tropas ucranianas incursionaron en la provincia de Kursk en territorio ruso y han avanzado hasta 35 kilómetros dentro del territorio de Rusia, lo que ha generado que las fuerzas rusas tengan que dispersar algunas de sus tropas para poder atender esta situación que es más grave de lo que parece y que ha generado incluso advertencias por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica, dado que allí en Kursk hay una central atómica muy importante. Hasta ahora, según dicen, los ucranianos han perdido 900 hombres y casi 100 vehículos blindados, pero los rusos tienen problemas en esa zona de su frontera común. Ucrania asegura que unas 20.000 personas necesitan ser evacuadas de áreas al otro lado de la frontera con la región rusa de Kursk, donde Moscú lucha contra una incursión ucraniana desde hace 4 días, luego que fuerzas de ese país cruzaran la frontera el martes en una contraofensiva de choque, después de meses de avances graduales rusos en el este de Ucrania. Rusia no ha logrado expulsar las tropas ucranianas que el martes irrumpieron en la región de Kursk en el mayor ataque a su territorio en casi 2 años y medio de contienda, que según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hará sentir a ese país lo que ha hecho al llevar la guerra a Ucrania. Tras 4 días de combates en los que las fuerzas ucranianas han logrado adentrarse en territorio ruso hasta 35 kilómetros en algunos lugares, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia amplió el estado de emergencia decretado en las zonas fronterizas con Ucrania en toda la región de Kursk. El avance ucraniano ha sido corroborado por blogueros militares rusos y el canal de Telegram Ribar, considerado próximo al Ministerio de Defensa de Rusia. El Organismo Internacional de Energía Atómica hizo un llamado este viernes a los militares rusos y ucranianos que se enfrentan en la región para que apliquen la máxima moderación en torno a la central nuclear que existe en la zona, con el fin de evitar un accidente atómico. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Viernes, columna cultural, Valeria Tanco. ¿Cómo andás, Vale? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido. Te lo digo al final de la semana, pero bueno. Es cierto, hoy la bienvenida me la das vos. Y en realidad también le damos la bienvenida a la gente a algo que está en la pantalla de TV Ciudad. Exactamente. El martes que viene a las 21 horas se emite el tercer capítulo de esta serie, que no quiero que se pierdan porque en realidad no hay muchas oportunidades de verla. Es una serie de 2018 que fue una de las ganadoras de Serie Sui y está creada por Carlos Tanco, Adrián Viñez y Pablo Stoll. Es una serie policial murguera o una serie murguera policíaca. Y el nombre lo dice, ¿no? Todos detrás de Momo Eso. se llama. Y uno se puede reenganchar y enganchar y realmente hay pocas oportunidades para ver las series que están en Serie Sui y La Pantalla es una de ellas y está ahora en TV Ciudad, por suerte, de nuevo. Todos los martes a las 21 horas, como dije, es el tercer capítulo este martes. Los protagonistas son Néstor Guzzini y Gabriela Freire, una dupla de policías. Él se infiltra en una murga para resolver un tema de una banda criminal y en realidad no sabemos si es para eso o para cumplir un sueño propio. Es una serie maravillosa, es uruguaya y vale la pena. No digamos más, hay que verla. Está buena la recomendación para la pantalla de TV Ciudad. Y ahora pasamos a las tablas. Pasamos a las tablas porque seguimos con esto del tema de lo criminal, pero desde otro lugar. Hay una obra en este momento en cartel que se llama Alexalar, fue creada por Martín Zimmerman. Él es dramaturgo y también es guionista, entre otras series, por ejemplo, Ozark y Narcos, también colaboró en los guiones de Narcos. Y está dirigida por Kelly Howe, que es su pareja, y en realidad lo que hizo Martín Zimmerman es tomar el tema de las armas y de las armas en los centros educativos, por ejemplo, y de estos eventos espantosos que se dan en Estados Unidos, sí, y llevarlo a que lo hablemos, a que lo conversemos, a que suceda algo con eso. Pero si te parece bien, Sabrina Esperanza, que es co-traductora y protagonista de esta obra de Alexalar, nos cuenta un poco de qué se trata. Muy bien, vamos a verla y a escucharla. Alexalar es una obra que se ubica en Estados Unidos, un contexto que quizás nos pueda resultar un poco alejado en términos del tema que la obra aborda, que es la violencia armada. Sin embargo, no estamos tan lejos como creemos. Y el personaje que cuenta la historia es una profesora universitaria que tiene un miedo persistente de ser víctima de un episodio de violencia armada. Ese miedo se confirma, pero no de la manera que ella creía. Y eso la lleva a realizar una búsqueda desesperada por intentar encontrar culpables, por intentar entender, por encontrar motivos. Y en esa búsqueda se da cuenta que los sistemas que atraviesan la violencia armada son más complejos de lo que ella en un principio creía. Y es una obra que no busca dar respuestas fáciles a problemas tan complejos. Bueno, la reflexión es parte de lo que genera la obra. Sí, totalmente, nos deja pensando. Es una obra que aparte tiene una apuesta muy austera, no tiene escenografía, está ella, Sabrina, allí, enfrente a una platea que en realidad tampoco está del todo apagada, o sea, ella nos ve, digamos, a nosotros y hace un trabajo impresionante. Y hay muchas líneas y muchas puntas para pensar, entre ellas el poder del arma, que uno no lo piensa así, ¿no? No importa quién es el portador, sino el poder que tiene el arma, ¿no? Eso, entre muchísimas otras cosas, va en Sala Cero del Galpón este miércoles y jueves. Las entradas están en venta en Red Tickets y en la boletería del Galpón. Y después hay 4 funciones en la Sala Lazaroff, el 30 y 31 de agosto y el 6 y 7 de septiembre. Para esa sala, las entradas están en venta en Ticantel. Claro, Intercambiador Belloni, ¿no? Una sala barrial muy linda. Está bueno que el teatro también recorra barrios que no están en la centralidad o en el centro, en la zona habitualmente cultural de Montevideo. Nos vamos a despedir, o te vas a despedir con música. ¿Con qué música y por qué? Bueno, en realidad la excusa es que el 16 y 17 de agosto y Taylor's Problems están en la trastienda presentando su último álbum, que es Plata. Las entradas están en venta en Hábitat. Y de este disco hay una canción que se llama Ismael, que es una canción muy dolorosa y muy fuerte de Taylor's Problems, que tiene un videoclip. Y para hablar en esto de la violencia y de cómo nos interpela y de lo que nos pasa con eso, tiene un videoclip dirigido por grandes realizadores también uruguayos, Lucía Garibaldi, Germán Luongo y Matías Gans. Y bueno, y entonces Ismael para mí era un buen cierre en este paseo que hicimos hoy por lugares dolorosos, pero que está bueno recorrer porque
son cercanos a todos. Bueno, gracias, Vale. Hacemos la pausa disfrutando de la música. No se vayan. No te tienen que decir, no podés estar ahí. Si te vas a arrepentir, es ahora. Por debajo del hotel hay un túnel al infierno. Todos saben quién es quién, hagan juego. Hemos vuelto para despedirnos de la edición central y la semana. Sí, bueno, nos vamos. Les recordamos que va a estar muy frío el fin de semana. Mañana hay 1 grado de mínima y hay heladas previstas. Así que a tenerlo en cuenta. La información estará en las redes sociales de MBD Noticias durante el sábado y el domingo a las 7 de la tarde en la edición que conduce José María Caraballo. El lunes a las 8 a las 13 y nuestro reencuentro a las 18:55. Buen fin de semana. Que pasen bien. Que pasen bien.